Este tema de la lucha contra contra el narcotráfico es uno de los principales puntos y temas que se ha referido y que se habla mucho durante los 100 primeros días de gestión de este gobierno. Precisamente también otro de los temas de los cuales se refiere mucho es el tema sobre el clima empresarial, y precisamente esta mañana pues hemos invitado a Carlos Durán Chahut, el expresidente de la Cámara de Comercio, y a Juan Manuel Barillas, presidente de AICS, para ver cómo es que el desarrollo de los empresarios, el tema empresarial, se ha estado desarrollando en estos 100 primeros días de gestión. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. En principio quisiera saber y que me haga un balance, una opinión sobre esos 100 primeros días de gestión que tenemos, de actual gestión en relación al sector que ustedes pues pertenecen. Bueno, hacer un balance de los primeros 100 días de una gestión tiene más un carácter, digamos, conceptual y pragmático en términos básicamente de acciones. Entonces, conceptualmente creemos que las sensaciones que las líneas maestras de estabilidad macroeconómica, la independencia de los poderes en términos de manejo de la política monetaria del país y la política fiscal han sido definidos claramente desde el inicio de la conformación del gabinete, la renovación, digamos, la confianza al presidente del BCR, los recientes nombramientos de los directores que conformarán conjuntamente con Julio Velarde, el directorio del Banco Central de la Reserva, también apunta en ese camino. Los resultados de crecimiento económico de los últimos meses, en promedio estamos creciendo alrededor del 6%, lo cual proyecta que el crecimiento económico del país estará, como se proyectó desde un inicio, alrededor del 6%, lo cual es importante y positivo. Desde el punto de vista de medidas, digamos, prácticas, también reconocemos que la percepción del empresariado, y acabamos de ver una reciente encuesta que se ha hecho a través de un medio de comunicación masiva, que casi el 80%, alrededor del 80% de los empresarios están de acuerdo y tienen un nivel de confianza importante y aceptación sobre las acciones tomadas por el actual gobierno. Por lo tanto, creo que el balance de los primeros 100 días en la visión, digamos, de política económica, en la visión de acciones orientadas a seguir manteniendo la economía en movimiento son positivas, ¿no? En ese sentido, digamos que se puede desterrar esta crítica muy fuerte que se hizo durante la campaña electoral, ¿no?, frente al planteamiento que iba a tener esta gestión. Sí, bueno, es correcto. Yo comparto mucho de lo que acaba de decir Carlos Durán. En realidad, para mí, 100 días dentro del contexto de los 5 años de gobierno son muy pocos para medir una gestión, o hacer una evaluación sobre una gestión, sobre todo que falta mucho tiempo todavía por recorrer. Sin embargo, como lo manifiesta Carlos también, vemos que se han mantenido los programas que se establecieron para justamente cautelar el desarrollo económico y el modelo macroeconómico que nos ha permitido crecer en los últimos años. Sin embargo, creo yo que pienso que para poder dar una opinión sobre este tema tendríamos que plantear dos puntos de vista que a nosotros nos preocupan. Nosotros, como usted sabe, ya nos hemos reunido con diversas instancias del gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a través de las comisiones del Congreso, que tienen que ver con operaciones del comercio exterior. Y en ese sentido, la comprensión es total. Todos opinan que el tema de las exportaciones o el rubro de las exportaciones es un rubro muy importante dentro de la macroeconomía del país y que ha permitido justamente dar un crecimiento sostenido al país en general y bienestar a muchas personas, ¿no? Son dos puntos importantes en los cuales se tiene que resaltar. Pero también hay algo muy importante dentro de todo lo que ha señalado el presidente Ollanta en estos primeros 100 días de gestión, y es que ha pedido una participación mucho más directa de parte del empresariado. Incluso en una reunión con los representantes pues, de la CGTP, él dijo básicamente que había una necesidad de que exista una participación muy directa de la empresa privada para lograr pues, un Estado con mayor solvencia moral, económica, y que incluso se invierta mucho más en educación, en seguridad. Hasta habló de que tendría que haber un aporte mucho más directo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Bueno, en realidad yo creo que el gran mensaje acá de estos primeros 100 días es que por lo menos hemos empezado a percibir una gran preocupación del gobierno por empezar a trabajar de manera profunda los temas vinculados a la competitividad del país. Es decir, creo que el concepto de competitividad, que muy pocas veces ha sido relevado a las más altas instancias de gobierno,
lo he visto como un común denominador en las últimas presentaciones, inclusive en los discursos que el presidente ha hecho referencia directa y taxativa a este tema. El último discurso que ha tenido en Naciones Unidas, ante los empresarios, ante los inversionistas en Nueva York. Y tiene que ver justamente con lo que tú dices. O sea, en realidad, si no tenemos una visión de largo plazo del país, no estaremos tomando conciencia de que nos falta profundizar algunas reformas que nos permitan lograr niveles de competitividad que nos den, digamos, una visión ya no solo de crecimiento económico, sino una visión de desarrollo como país, donde todos los sectores de la economía y todas las regiones del país puedan percibir los beneficios de lo que es un crecimiento. Y es ahí donde está un poco el énfasis en el desarrollo del capital humano, es decir, invertir profundamente en educación. Tenemos que salir de los últimos lugares en los que nos encontramos en niveles de educación. Estamos por encima del puesto 100 de 142 países en calidad educativa, no solo la básica, sino también la calidad educativa universitaria y científica. Tenemos que acortar una brecha de infraestructura. Y ahí el aporte de la inversión privada es pero básico. Fundamental. ¿No? Fundamental. La infraestructura se mide en términos de brecha por cerca de 40.000 millones de dólares que necesitamos construir. No solo carreteras, es decir, no solamente construir infraestructura de concreto o de cemento, también infraestructura de conocimiento. Tenemos que dar cobertura de banda ancha, telefonía fija. Tenemos que hacer que lleguen los servicios básicos a toda la población del país. Y para eso tenemos que mirar una visión de largo plazo. El otro aspecto es la presencia del Estado. Sí, la institucionalidad es quizás uno de los factores menos tomados en consideración como un elemento de ganancia de competitividad. Y eso es lo que percibimos tú, lo que percibo yo y lo que percibe la gran mayoría de los peruanos cuando siente que el Estado no le da presencia. ¿Y cómo le da presencia el Estado? Brindándole servicios. ¿Y qué servicios espera el ciudadano que le brinde adecuadamente? Seguridad ciudadana, justicia, respeto a su propiedad, respeto al orden jurídico. Entonces creo que son los temas fundamentales que en estos primeros 100 días se han empezado a posicionar en la agenda, de una agenda interna del país que nos permita llegar realmente a tener de acá a 5 o 10 años no solamente nuestra independencia bicentenaria, sino también que logremos independizarnos de ser un país del tercer mundo y podamos estar pensando y sintiendo los beneficios de una calidad de vida del país del primer mundo. En ese sentido, señor Varillas, ¿cómo hacemos para que el empresariado peruano se comprometa para luchar con estos objetivos que ya tienen que ser objetivos nacionales, políticas de Estado? Y también, en segundo instancia, me gustaría saber la opinión que usted tiene sobre la participación del Estado dentro del empresariado, muy criticada en campaña, ¿no? Bueno, al respecto yo podría decir que nosotros hemos ya, los empresarios en general en el país ya vienen haciendo aportes muy importantes a través de las inversiones que hacemos. Claro. En ese sentido... Pero ahora creo que se quiere una cosa mucho más directa, ¿no? Sí, Incluso sí, dijo bueno, que se mojen todos, ¿no? Bueno, nosotros hemos conversado con diversas autoridades al respecto y estamos llanos a cooperar en la medida que haya programas que estén debidamente sustentados para nosotros poder ver cómo podemos participar. Eso es algo que se ha hablado en distintas circunstancias, con ministros de Estado y con otras autoridades también. Como lo dice Carlos, el empresariado siempre ha estado dispuesto a colaborar en los mejores programas de desarrollo que vayan con el país y uno de los principales es justamente el tema de la educación. En ese sentido creo que la gran inversión hoy en día la tiene que ser el Estado. El empresariado siempre estará predispuesto a seguir apoyando esos programas. Por otro lado, nosotros vemos que el comportamiento de algunos ministerios, en su mayoría, lo están haciendo de manera correcta. El MEF está haciendo un programa muy interesante, está trabajando muchos proyectos que van a ir en beneficio justamente. El tema de, pongamos el programa de obras por impuestos, es algo que va a incentivar y es donde el inversionista privado o los empresarios van a dar los capitales de arranque para esos proyectos y después recuperarán pues vía los pagos de impuestos en un futuro. Sin embargo, al empresariado y en especial al sector exportador hay situaciones que nos preocupan y estos están básicamente centrados mucho en el tema del capítulo laboral. Como ustedes saben, hoy en día se está trabajando, por un lado el Ministerio de Trabajo, por otro lado la Comisión de Trabajo del Congreso, sobre la nueva General del Trabajo. Y en ese sentido hay muchos puntos de coincidencia, pero hay también unos puntos que son pocos, pero muy importantes, que todavía no se han podido buscar solución. ¿Y cuáles son los que no se han tomado en cuenta en todo caso? Bueno, hay temas que pasan por el tema del tema de la estabilización o estabilidad laboral, el tema de las compensaciones que tienen que ver con todas esas cosas, y hay cosas que nosotros pensamos que ya no forman parte de una política internacional. Y eso tiene que ver mucho con el tema que Carlos manifestó no hace mucho, de la competitividad.
Hoy en día es algo muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos creciendo mucho hacia afuera. Por otro lado, en el tema laboral vemos que hay problemas con el tema del capítulo laboral específicamente de la ley de promoción agraria, la 27360, que se pretende modificar. Nosotros pensamos que eso debería continuar porque ya hemos demostrado que justamente ese sector es uno de los que más ha contribuido con la formalización laboral y con el bienestar para todos esos trabajadores que hoy día están formando parte de todo ese tema. Lo mismo pasa con los contratos temporales de servicio a la exportación, que se pretende pues estabilizar esa gente de una u otra manera cuando los contratos de exportación son también cíclicos durante el año, no son todos los meses y por consiguiente es muy problemático que el empresariado tenga que mantener una planilla completamente estable. Claro, son estudios que tienen que darse. Todo eso ya lo comprende, lo entiende, sin embargo, otra vez estamos en ese problema y viendo esos temas y realmente eso nos tiene a nosotros un poco preocupados y esto va a originar justamente en un escenario adverso de que obviamente se suspendan muchos contratos y haya de una u otra manera, ¿cómo se llama?, descontinuidad en esos trabajos, claro, en esos contratos laborales. Y ahora lo que también resulta bastante preocupante, señor Durán, es que el panorama se ha reconfigurado con todo esto de la crisis internacional, entonces esto llama a tomar nuevas medidas. Bueno, nuestro frente interno está caminando muy bien, el frente externo es el que está complicado y el efecto rebote del frente externo evidentemente nos va a tocar y probablemente en el 2012 con mucho más impacto, nos va a tocar con más fuerza. Ahora, así como hay preocupación por incentivar y profundizar reformas que ayuden a la competitividad por el tema educativo, por el tema de infraestructura, por el tema de institucionalidad, también deberíamos tomar preocupación y esperamos que en la agenda de los siguientes periodos que le corresponde a este gobierno son aquellos aspectos que van en contra de la competitividad. Claro. O sea, nosotros como país en la región estamos con los sobrecostos los sobrecostos laborales no remunerativos más altos, alrededor del 61% de sobrecostos laborales no remunerativos. Tenemos que trabajar para buscar un sistema laboral, un régimen laboral más equilibrado, que sea beneficioso para el trabajador y que incentive, digamos, un empleo digno y a la formalización y que dé una cierta flexibilidad y una proporcionalidad al empleador para que pueda generar mayor niveles de competitividad. Claro. Otro aspecto fundamental es el tema tributario. Entendemos y hay muy buenas señales en cuanto a desarrollar una actividad mucho más orientada a simplificar el sistema tributario. Confiamos muchísimo en la nueva jefa de la SUNAT, hemos tenido reuniones con ella, tiene una visión muy progresista sobre el tema. Esperamos llegar en los próximos años a un sistema tributario mucho más simple, que sea más asequible, que incentive la formalidad y que busque, digamos, unificar y concentrar la recaudación en base a 4 impuestos que son básicamente los que deben de primar: el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y los impuestos por importación, que cada vez son menores, pero que al final de cuentas siempre tienen que estar ahí. Pero entonces ir desmoronando toda esta, digamos, parafernalia de impuestos antitécnicos temporales, muchos de ellos que se crearon en determinados momentos y de temporales han pasado casi a permanentes. Entonces queremos también ser parte de un proceso de transformación del sistema tributario para hacer un sistema tributario más justo, más equilibrado y más simple. Hablando de tributos, ¿no? También se ha anunciado esta campaña muy agresiva de cobranza a todo aquel empresariado pues moroso de tantos años que son millones. Y eso como parte pues del planteamiento anticrisis. ¿Qué opinión le merece el planteamiento anticrisis que se ha tomado a través del MEF? Bueno, ya han habido varios planteamientos al respecto, pero definitivamente el tema de la recuperación de impuestos, que son rentas del Estado, obviamente, me parecen coherentes y oportunas. O sea, si eso le corresponde al Estado y es algo que tenía la empresa por obligación de hacerlo, pues se debió haber hecho. Pues, ¿no? Así es, definitivamente, y eso afecta obviamente los programas y obviamente la caja del Estado para los programas de inversión, ¿no? En ese sentido, son políticas que yo creo que la nueva jefe de la superintendencia las está haciendo de manera correcta y dentro del marco de la legalidad, ¿no? Ahora, si me permites, se estima más o menos en 80.000 millones de soles la deuda tributaria. Wow. Pero de eso, ¿cuánto es cobrable? De eso, ¿cuántos son multas? ¿Cuántos son intereses? Y muchas veces intereses realmente usureros
y fuera de lo normal, y muchas veces se deben a problemas que se generan porque los reclamos están en segunda instancia, de primera instancia pasan a segunda instancia, entonces comienza a generar procesos larguísimos, ¿no?, de 8, 10 años, 12 años, y que van siguiendo los intereses. Entonces creo que tiene que haber un proceso de sinceramiento de la deuda tributaria, y como dice Juan, aquellos que tienen que pagar lo que se debe, tienen que pagar. En segundo lugar, está el aspecto, digamos, de sinceramiento en estas deudas, que yo estoy seguro que la gran mayoría de los empresarios que son responsables y asumen su responsabilidad tributaria, van a asumirlo como corresponde, en la medida que el Estado pueda plantear, digamos, un sinceramiento mucho más acorde y mucho más pragmático. Y no son pocos, ¿verdad? Porque muchas veces se suele pensar de que el empresariado solamente está buscando, pues, de alguna manera, llenar dinero a sus bolsillos y de esa manera sacar la vuelta. Evidentemente eso ha cambiado. Y eso es importante, Y ¿no? sobre los planes contracíclicos y los programas contracíclicos que está aplicando el gobierno, un primer paquete de 800 millones, un segundo paquete de un poco más de 1.000 millones, creo que son fundamentales para seguir moviendo la economía, pero eso sí hay que mantener siempre una estricta responsabilidad fiscal. Esperemos que el superávit fiscal se mantenga alrededor del 1%, y si puede ser un poco más, mejor, porque tenemos que proyectarnos también lo que podría estar pasando en el 2012 con esta crisis externa. Claro, ¿no? Rápidamente ya para terminar la entrevista, señor Durán, señor Varillas, ¿cuáles son los retos, las tareas pendientes para el gobierno en estos días en estos próximos meses, en el tema empresarial? Bueno, ¿tú? Sigue, Juan. Ok, gracias, Carlos. Bueno, acá hay un tema importante. Nosotros lo que pensamos como exportadores es que ante este acercamiento a una recesión económica mundial, el Perú debe procurar llegar a más mercados. Y esto pasa por un tema de diversificación de mercados o un tema de mayor penetración en los mercados que ya estamos. Y para eso es muy importante el rol de los agregados comerciales, el tema de los consejeros económicos, temas que hoy en día el Ministerio Regente de este capítulo lo está trabajando, se está buscando nuevos agregados y consejeros. Nosotros pensamos que eso está muy bien, pero que no es suficiente. Nosotros pensamos también que para ese efecto hay que reforzar más plazas y ampliar más plazas, ¿no? Hoy día yo veo con profunda preocupación cómo otros países de esta misma región están hoy cada día reforzando más estas instituciones de los agregados comerciales, que son muy importantes porque sirven de puente, ¿no es cierto?, para los empresarios y en llegar a otros destinos. En ese sentido, yo creo que yo sé que se está trabajando, pero que es importante hacerlo. Otra cosa que es muy importante es reforzar cada vez más el presupuesto que hoy día tiene PROMPERÚ, que es, como ustedes saben, el organismo encargado de la promoción del Perú. Yo creo que ese organismo, que es una OPD del Ministerio del MINCETUR, lo está haciendo bien con lo poco que tiene, pero podría hacerlo mejor si contara con un presupuesto más adecuado. Todas estas cosas van a ayudar para que el efecto de la crisis, ¿no es cierto?, en el tema de las exportaciones se atenúe. Yo no digo que se va a eliminar, pero se va a atenuar. Pero si no trabajamos en ese sentido, yo creo que no va a ser posible. Y otro tema específico y cercano es la gran problemática que hay en el tema de la región. En la región sudamericana es, yo creo, donde debemos hacer mucho intercambio de bienes y servicios y mercancías y todo, pero todavía existen algunas barreras arancelarias, pararancelarias, que hay que superarlas. Y en ese sentido creo que el MINCETUR, a través de su ministro, está haciendo un trabajo muy cercano y muy fino para superar todas estas barreras, ¿no? Bueno, además del frente externo, digamos, de mantener nuestra participación en los mercados globales, creo importante que el gobierno interiorice los elementos de competitividad hacia nuestra agenda interna. Tenemos un vastísimo sector empresarial. Casi el 95% de las empresas en el Perú son pequeñas, microempresas, y que en realidad, si no se les da el incentivo necesario y si no les trabaja programas específicos para ese sector, va a ser muy poco probable que sigamos manteniendo un crecimiento sostenido, porque este sector representa el 75% de la población económicamente activa y contribuye con casi el 45% de la producción nacional. Entonces, la agenda interna es la que también tiene que empezar a tomar prevalecencia, y tenemos que empezar a desarrollar todos aquellos programas que nos permitan que los pequeños, los microempresarios, los medianos empresarios tengan una posibilidad de salir adelante a través de acceso a determinados servicios que el Estado le tiene que brindar para que sus emprendimientos tengan mayores niveles de productividad
y en la medida de eso poder aprovechar los mercados externos que ya estamos, como bien dice Juan, privilegiadamente trabajando, y podamos internacionalizar cada vez más empresas. Creo que es un trabajo de dos frentes, el frente externo, de llegar a más mercados, de posicionarnos, y el frente interno, que tiene que ver mucho con una agenda que haga que muchas regiones del país gocen pues de los beneficios que hoy día no están gozando, y creo que el impulsor importante para lograr este beneficio puede ser la asociación público-privada de impulso al emprendimiento que hay en las diferentes regiones del país. Un trabajo articulado, transversal, ¿no? En aras de pues, el beneficio de nuestro país. Yo le agradezco muchísimo, vamos, por habernos acompañado esta mañana. Me permitas, si fueras tan amable, rapidísimo. Y mira, en este contexto de la luz, todos esos elementos que hemos conversado, la Asociación de Exportadores ADES ha solicitado el incremento temporal de la tasa del ROBAC. Y este es un tema que ya en la anterior situación crítica que vivimos de 2008-2009 dio excelentes resultados, porque permitió justamente lo que dice Carlos, a las pymes exportadoras seguir manteniéndose estables y continuar hasta el día de hoy. Y seguramente, pues, ¿no? Los que son llamados a ver estos temas van a estar tomando cuenta las opiniones que ustedes han hecho tan acertadamente. Hemos estado con Carlos Durán Chagud, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y Juan Manuel Varilas, presidente de ADES. Le agradezco a ambos por habernos acompañado esta mañana y por haber emitido sus opiniones tan acertadas. Ahora sí, 7:29 de la mañana, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa.